Hola, ¿cómo estás? Yo soy Vir y en este podcast llamado Diario No Íntimo comparto el proceso que estoy viviendo buscando resignificar mi historia de un pasado violento y cruel para sentirme bien conmigo misma y con la vida a pesar de lo que viví. En este episodio voy a hablar sobre uno de mis grandes miedos, que es el miedo a la muerte, y quiero compartirte cómo estoy intentando gestionar este miedo para no obsesionarme con la idea y gestionar la sensación de angustia y desesperanza que siento cuando pienso en mi propia muerte. El siguiente episodio está destinado solo para personas adultas. Hago esta aclaración porque voy a hablar sobre temas que te pueden sensibilizar y quizás estás en un momento en el que preferís no escuchar sobre temas sensibles. Si es así, poné pausa y hacé o escucha otra cosa que te haga sentir bien. Y si te quedas escuchando el episodio, gracias, muchas gracias. Qué tema el de este episodio, porque para ser sincera es un tema que me provoca emociones muy intensas. A mí me pasa que cuando me encuentro con personas que me dicen que no le tienen miedo a la muerte, me quedo reflexionando y depende de la confianza que tenga, hasta me animo a preguntarles por qué no tienen miedo y les comparto mis miedos. Y les planteo mis dudas y temores, a ver qué opinan. Más que nada porque capaz me dan un punto de vista que yo no había pensado y de esa forma me permite como seguir construyendo mi idea sobre la muerte. ¿Por qué tengo miedo a la muerte? ¿Es miedo a lo desconocido? ¿Es el miedo a no tener control sobre mi vida? ¿Es el miedo a que, como leí una vez, a la destrucción de la identidad? ¿Es el miedo a separarme y no ver nunca más a las personas que amo y quiero? A mí me pasa que lo que más me cuesta o lo que más me da miedo es el tema de mi mente. ¿A dónde va a ir todo lo que aprendí en esta vida? ¿A dónde van a parar todos mis pensamientos y emociones? ¿Voy a desaparecer incluso mentalmente? Porque ya sé que físicamente sí, el cuerpo se muere, pero ¿y la mente? Y ahí es donde comienzan mis otras preguntas de no entender el sentido de vivir, aprender, formar una identidad, vivir historias, para que todo eso después desaparezca. Creo que por eso escribo y publico lo que escribo o hago este podcast. Es como esa ilusión que algo de mí va a quedar en este mundo. Pero es algo para reconfortarme un poco, porque la verdad, independientemente si mis textos o mi arte perduran el tiempo, después que me muera es muy lindo, pero la que quiere perdurar en verdad soy yo. Es que no me entra en la cabeza que después de la vida no haya nada. El concepto de la nada no me entra en la cabeza. Es lo mismo que me pasa cuando leo o escucho todos esos números que se usan en astronomía de billones de años luz. Y bueno, nada, yo de pura suerte más o menos sé cuántos son 30 centímetros. Leyendo diferentes sitios me encontré que existe la tanatofobia, que es una forma de ansiedad caracterizada por el miedo a la propia muerte o al proceso de morir, y que comúnmente se la llama ansiedad por la muerte. A mí me pasa que cuando pienso en mi propia muerte, se me abre un agujero negro en el medio del estómago y empiezo a sentir taquicardia. Así que muy posiblemente experimente ansiedad cuando pienso en mi propia muerte. Pero ojo, que una cosa es el miedo a la muerte normal, ¿sí? Y que con el miedo se siente ansiedad también. Y otra es la tanatofobia, porque justamente es una fobia, ¿sí? Es decir, tenerle miedo a la muerte y sentir ansiedad no es lo mismo que tener tanatofobia. Sé que el miedo a la muerte es habitual, pero ¿qué pasa cuando no podemos parar de pensar en eso? Y a mí hay días que me pasa, que después se me queda como pegado el pensamiento o la idea y me cuesta hasta concentrarme en otra cosa que no sea pensar en mi propia muerte. Y en esos días prefiero tirarme a dormir una siesta de 30 minutos como para resetear el cerebro. A veces lo logro, a veces no. Es muy común que me pase, sobre todo cuando me entero de la muerte de una persona de mi edad. Por ejemplo, para mí fue muy duro
la muerte de una persona de mi edad que éramos colegas y pasamos muchas cosas juntas. Y cuando falleció en agosto del 2020 me costó mucho. Y es el día de hoy que de repente pienso en ella y pienso en cosas como si habrá sufrido o si se habrá dado cuenta. Y nada, ¿dónde estará no su persona física? Sino, o sea, no estoy hablando del cuerpo. Me pasa eso, que pienso en dónde está su persona, mente, emociones, pensamientos. Pero bueno, me pasa eso cuando sucede algo así. A mí me genera como mucho nerviosismo y pueden pasar varias semanas con estos pensamientos, así pensando sobre mi propia muerte. Otra cosa que me pasa con el miedo a la muerte es que yo veo personas que practican diferentes religiones, que de la boca para afuera, porque no sé qué pasa por sus mentes, te dicen que no tienen miedo a la muerte por diversos motivos. Y mirá que los leí casi todos, o sea, casi todas las religiones, para ver si podía ayudarme a procesar este miedo. Es decir, a ver si, encuentro sentido. Lo que vi es que muchas veces la religión ofrece consuelo y esperanza a aquellas personas que tienen miedo a la muerte, ya sea porque prometen una vida después de la muerte o la creencia de que hay una razón divina para el momento de la muerte. Por ejemplo, el budismo promueve la aceptación de la muerte como parte de la vida, mientras que el hinduismo ofrece la creencia de la reencarnación para aquellos que mueren. El cristianismo, por otro lado, promueve la idea de la vida eterna en el cielo para aquellas personas que son fieles a Dios. Después, en el Islam, los creyentes tienen la esperanza de una experiencia de paz después de la muerte, siempre y cuando hayan vivido una vida honrada y cumplido con sus obligaciones. Y claro, estas creencias religiosas ofrecen una esperanza porque ayudan a esto, ¿no? A encontrar consuelo y significado al proceso de la muerte. Pero a mí no me pasa. Ninguna me convence. En un momento quise intentar el tema de creer en la reencarnación. Y yo pienso, ok, sí, ponele que también quiero creer en la reencarnación. Pero me sigue pasando que lo veo inútil al vivir una vida tras otra sin acordarte nada de la anterior. Pues yo no me acuerdo nada. O sea, si tuve vidas anteriores no me acuerdo de ninguna. O esta es mi primera vida, no sé. Entonces, muy lindo pensar que cuando me muera voy a reencarnar en otra persona, pero esa persona va a tener mis pensamientos, va a tener mis emociones, tendrá, no sé, el aprendizaje y trabajo terapéutico que hice en esta vida. Leyendo en un sitio de psicología me encontré con algo que obvio no me sorprendió. Decía algo así: aquellas personas que sufrimos traumas, el miedo a la muerte puede ser aún más profundo, porque quienes sufrimos trauma podemos sentir que nuestra vida es frágil y que podemos morir en cualquier momento. Es decir, tenemos muy presente esa fragilidad y esa cosa de que en cualquier momento, ¡pum!, desapareces. Entonces, esto puede llevar a una sensación de ansiedad y miedo constante, lo que, por ejemplo, dificulta la toma de decisiones y disfrutar de la vida. Las personas con miedo a la muerte podemos sentir que la muerte es una amenaza constante y que no tenemos control sobre nuestro destino. Y yo cuando leí eso dije, bingo. Porque es así, es la ansiedad de sentir que no tengo el control de mi vida. Que por más que me cuide y recontracuide a nivel salud general, yo no tengo ni el poder de decidir cuándo morir. Bueno, en verdad sí, pero no estoy hablando de querer morir, sino todo lo contrario, de querer evitarlo. Y al mismo tiempo tengo ese pensamiento también, un pensamiento con el cual crecí, así que es complejo erradicarlo completamente, pero que cuando siento muchísimo sufrimiento o dolor, pienso que la única escapatoria es esa, que no lo es, y sé que no lo es. Ahora ya de adulta sé que no lo es, y si en algún momento te pasa que sentís que la única forma de dejar de sufrir es dejando de vivir, por favor pedí ayuda. Habla con alguien, contá lo que te pasa, lo que sentís, lo que pensás.
Y bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo o aprendiendo a hacer para gestionar este miedo? Me causa gracia porque me acuerdo cuando hablé del tema con mi psicóloga y ella me dijo que cuál era el sentido de estar tan preocupada por algo que no podía controlar. Que en vez de estar pasándola mal, pensando qué va a pasar cuando me muera, que piense en cómo me gustaría disfrutar la vida. Si total, ya sabemos que la muerte es inevitable. Maravillosa jugada, Natalia. Es decir, su consejo es que use la conciencia de la muerte para disfrutar más de la vida. Hay días que lo puedo poner en práctica. Ojo, como les digo, no todos los días ni en todos los momentos puedo. Hay veces que me cuesta. Pero bueno, en esta estoy hace tiempo en aprender a aceptar la muerte como parte de la vida. Y una de las cosas que más me ayudó y me ayuda a afrontar este miedo es la búsqueda de sentido. Es decir, sentir que para algo valió la pena mi vida. Es pensar en esa huella que quiero dejar para que de algún modo mi paso por este mundo le sirva a otra persona o a otras personas para tener una mejor vida o bienestar. Y cuando me empecé a conectar con ese sentido, bajó muchísimo la ansiedad y angustia que me genera el pensar en mi muerte. También algo que me dijo mi psicóloga es que no podemos controlar la muerte, pero sí podemos controlar lo que pasa en nuestras vidas. Y eso fue como cuando tenés tapados los oídos y de repente se destapan. Bueno, así lo sentí en mi mente. Fue como, claro, porque lo del tema de tener control es algo muy característico en mi personalidad. Entonces, claro, también me genera malestar emocional eso, no poder controlarlo. Entonces, como les digo, mi psicóloga me dice, está bien, no podés controlar la muerte, pero podés controlar lo que sí querés vivir hasta que llegue la muerte, que tampoco sabes cuándo va a pasar. Otra cosa es empezar a hablar de la muerte. Que deje de ser un tema tabú y empezar a expresar qué quiero que pase cuando yo ya no esté en este mundo. Y para eso, armé un documento con información sobre las claves de mis redes sociales, de mis blogs, qué quiero que pase con mis blogs, porque no me gustaría que se pierda todo lo que alguna vez compartí. Dejar como todo ordenado para que no sea un trastorno aún mayor para quienes se quedan. ¿Me explico? No quiero que pase que, no sé, un trámite no lo pueden hacer porque les falta el papel del año del pedo y qué sé yo. Entonces, para calmar un poco esta imposibilidad de controlar la muerte, por lo menos intento creer que tengo control de lo que pase después. Cosa que sé que no es así, porque yo puedo dejar un documento con mis intenciones, pero después pueden hacer completamente lo contrario o ni darle bola a ese documento. Los momentos en los que me es más difícil gestionar el miedo a la muerte es cuando tengo crisis existenciales y me planteo y repregunto por toda mi vida entera. Así, muy drama queen. Como digo yo, de 0 a 100 en 2 segundos. Que ni siquiera sé para qué lo hago. Porque, a ver, sí es necesario replantearse ciertas cuestiones cada tanto, pero es que a mí me pasa que quizás por una simple pelusa termino haciendo una enorme bola de pelos, por no decir otra cosa. Que ya creo que mencioné tanto la palabra muerte que este episodio va a estar baneado en las plataformas de podcast. Pero bueno, algo que también estoy aprendiendo es que cuando me agarren esos momentos en los que me obsesiono con el miedo a la muerte, intento calmarme a mí misma, en vez de subirme a la ola de ansiedad y angustia y bueno, terminar en el fondo de un pozo. Voy a compartir algunas preguntas que me hice a mí misma y que cada tanto vuelvo a escribir respuestas porque, como les digo, es algo que sigo procesando. Preguntas para intentar entender el miedo y liberarme de la ansiedad. No liberarme, gestionar la ansiedad. Preguntas como, por ejemplo, ¿qué es lo que me hace sentir tan vulnerable al miedo a la muerte? ¿Existe alguna manera de superar el miedo a la muerte? ¿Qué es lo que me impide aceptar el hecho de que me voy a morir algún día? ¿Cómo puedo usar el conocimiento de la muerte para disfrutar más de la vida? ¿Cómo puedo trabajar para aceptar la muerte como parte de la vida?
¿qué puedo hacer para controlar lo que sucederá cuando muera? Y de esa pregunta, salió la idea del documento ese que les hablé hace un rato. Y la pregunta para conocerte de este episodio es, ¿qué te gustaría hacer y qué crees que le dará sentido a tu vida? Hice un ebook para que puedas descargarte de forma gratuita en la que comparto una serie de preguntas para encontrarle el sentido a tu vida. Voy a dejar el link en la descripción del episodio. Y por hoy dejamos acá. Gracias por escucharme, por leerme, por escribirme. Te recuerdo que me puedes escribir por mail a holavir@mehaceBienEscribir.com y podés seguirme en las redes sociales que me encontrás como Me Hace Bien Escribir. También te invito a que te suscribas al newsletter para recibir una carta mensual que escribo siempre a fin de mes. Gracias, muchas gracias. Nos vemos el próximo episodio. Chau, chau.